¿Quién está al mando de tu vida? Esa es una pregunta que, aunque sencilla, puede cambiar completamente nuestra perspectiva sobre cómo enfrentamos cada día. Desde el primer aliento de la creación, Dios declaró su autoridad absoluta. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. No solo es el creador de todo lo visible e invisible, sino también el dueño soberano de cada aspecto de nuestra existencia. Reconocer esta soberanía no es un acto de resignación, sino una llave que abre la puerta a la paz, la confianza y el propósito que tanto anhelamos. Dios no solo gobierna el universo, Él también desea gobernar tu vida, llevándote por caminos de justicia y plenitud. Aceptar que Dios es soberano implica descansar en su poder y en su amor inagotable. Es dejar de lado el afán de controlar lo que no podemos manejar y confiar en que su autoridad no tiene límites. Proverbios 19:21 nos recuerda: muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor prevalecerá. Esta verdad nos invita a soltar nuestras preocupaciones y a rendir nuestros sueños en manos de aquel que conoce el final desde el principio. Al reconocer su soberanía, encontramos no solo dirección, sino también un refugio seguro donde nuestras almas inquietas pueden descansar. ¿Quién está al mando de tu vida? Esa es una pregunta que, aunque sencilla, puede cambiar completamente nuestra perspectiva sobre cómo enfrentamos cada día. Desde el primer aliento de la creación, Dios declaró su autoridad absoluta. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. No solo es el creador de todo lo visible e invisible, sino también el dueño soberano de cada aspecto de nuestra existencia. Reconocer esta soberanía no es un acto de resignación, sino una llave que abre la puerta a la paz, la confianza y el propósito que tanto anhelamos. Dios no solo gobierna el universo, Él también desea gobernar tu vida, llevándote por caminos de justicia y plenitud. Aceptar que Dios es soberano implica descansar en su poder y en su amor inagotable. Es dejar de lado el afán de controlar lo que no podemos manejar y confiar en que su autoridad no tiene límites. Proverbios 19:21 nos recuerda: muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor prevalecerá. Esta verdad nos invita a soltar nuestras preocupaciones y a rendir nuestros sueños en manos de aquel que conoce el final desde el principio. Al reconocer su soberanía, encontramos no solo dirección, sino también un refugio seguro donde nuestras almas inquietas pueden descansar. A lo largo de la Biblia, encontramos innumerables ejemplos de cómo la soberanía de Dios se manifiesta en la historia de la humanidad. Desde la creación del mundo hasta la redención a través de Jesucristo, Dios ha demostrado que todo está bajo su control. Un ejemplo claro de su soberanía lo encontramos en el libro de Job. Job era un hombre justo, pero sufrió terribles pérdidas y dolores. Sin embargo, al final, Job reconoció la soberanía de Dios sobre su vida cuando dijo en Job 42:2: yo sé que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. A pesar de no entender el propósito de su sufrimiento, Job aceptó que Dios tenía un plan perfecto. Este es el primer paso para reconocer la soberanía de Dios en nuestra vida. Aceptar que, aunque no siempre entendamos lo que está sucediendo, podemos confiar en que Dios tiene un propósito más grande que nuestras circunstancias actuales. Muchas veces nos encontramos en situaciones que parecen no tener sentido o que nos causan sufrimiento. En esos momentos, es crucial recordar que Dios no está ausente ni indiferente. Él está trabajando detrás de escena, cumpliendo sus planes soberanos en nuestras vidas. Otro ejemplo poderoso de la soberanía de Dios lo encontramos en la historia de José en el libro de Génesis. José fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Desde un punto de vista humano, parecía que su vida estaba completamente fuera de control. Sin embargo, José nunca perdió la fe en Dios y al final
fue exaltado a una posición de gran autoridad en Egipto. En Génesis 50:20, José le dice a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Este versículo es un testimonio asombroso de cómo Dios, en su soberanía, puede tomar incluso las peores situaciones y transformarlas en algo bueno. Reconocer la soberanía de Dios también significa someter nuestras vidas completamente a su voluntad. Esto implica confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando su plan difiere de lo que nosotros habíamos imaginado. Proverbios 3:5-6 nos enseña: «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Este versículo es una invitación a dejar de depender de nuestro propio entendimiento y a confiar plenamente en que Dios tiene un camino preparado para nosotros. Cuando reconocemos la soberanía de Dios, encontramos libertad. A menudo, intentamos controlar cada aspecto de nuestras vidas, buscando seguridad y estabilidad en nuestras propias habilidades o planes. Pero la verdad es que el control que pensamos que tenemos es una ilusión. Solo Dios tiene el control total. Y cuando entregamos nuestras preocupaciones y nuestras vidas a su autoridad soberana, encontramos la libertad de no tener que cargar con todo el peso del mundo sobre nuestros hombros. Uno de los mayores beneficios de reconocer la soberanía de Dios es la paz que nos da. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos dice: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». La paz que sobrepasa todo entendimiento es el resultado de confiar en que Dios tiene el control de cada situación en nuestras vidas. Esta paz no depende de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que Dios está con nosotros y está trabajando para nuestro bien. Además de la paz, reconocer la soberanía de Dios también nos ayuda a mantener una actitud de humildad. A veces, cuando las cosas van bien, podemos caer en la trampa de pensar que somos los responsables de nuestro éxito o bienestar. Sin embargo, cuando reconocemos que Dios es el autor de todo lo bueno en nuestras vidas, nos damos cuenta de que dependemos completamente de Él. En Deuteronomio 8:17-18 se nos advierte: «No se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir esa riqueza. Todo lo que tenemos y todo lo que logramos es por la gracia y el favor de Dios». A lo largo de este mensaje, hemos visto cómo reconocer la soberanía de Dios cambia nuestra perspectiva y nos da paz, libertad y humildad. Pero también quiero hacer énfasis en que la soberanía de Dios no significa que no tengamos responsabilidad en nuestras acciones. Dios es soberano, pero también nos ha dado libre albedrío para tomar decisiones. Nuestro llamado es a vivir bajo su autoridad, buscando su dirección en todo lo que hacemos y obedeciendo su palabra. Como dice Santiago 4:7, «Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros». Someterse a Dios es un acto de rendición, es decirle a Dios: «Tú estás en control de mi vida. No quiero seguir mis propios caminos, sino caminar en obediencia a tu voluntad». Esta sumisión es una decisión diaria. En ocasiones, podemos sentirnos tentados a tomar el control de nuevo, pero cuando lo hacemos, solo nos alejamos de la paz y del propósito que Dios tiene para nosotros. Someterse a la soberanía de Dios es la mejor decisión que podemos tomar, porque sabemos que su plan es siempre perfecto. Hoy quiero invitarte a que tomes un momento para reflexionar sobre las áreas de tu vida donde quizás has estado resistiéndote a la soberanía de Dios. Solo Dios tiene el control total,
Y cuando entregamos nuestras preocupaciones y nuestras vidas a su autoridad soberana, encontramos la libertad de no tener que cargar con todo el peso del mundo sobre nuestros hombros. Uno de los mayores beneficios de reconocer la soberanía de Dios es la paz que nos da. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz que sobrepasa todo entendimiento es el resultado de confiar en que Dios tiene el control de cada situación en nuestras vidas. Esta paz no depende de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que Dios está con nosotros y está trabajando para nuestro bien. Además de la paz, reconocer la soberanía de Dios también nos ayuda a mantener una actitud de humildad. A veces, cuando las cosas van bien, podemos caer en la trampa de pensar que somos los responsables de nuestro éxito o bienestar. Sin embargo, cuando reconocemos que Dios es el autor de todo lo bueno en nuestras vidas, nos damos cuenta de que dependemos completamente de Él. En Deuteronomio 8, 17, 18 se nos advierte: no se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. ¿Hay decisiones que estás tomando por tu cuenta sin buscar su dirección? ¿Hay preocupaciones que te están robando la paz porque intentas resolverlas por ti mismo? Te animo a que entregues todas esas áreas a Dios hoy, confiando en que Él tiene el control absoluto. La soberanía de Dios es una verdad reconfortante. No importa lo que enfrentes, puedes descansar en la certeza de que Dios está a cargo. Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, y su amor por ti nunca cambia. Confía en Él, y verás cómo su soberanía se manifiesta en tu vida de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Gracias por acompañarme en este mensaje. Que el Señor te bendiga y te dé la paz y el descanso que provienen de reconocer su soberanía en tu vida, Dios como el Rey de Reyes. Este título no es simplemente una frase que repetimos en nuestras oraciones o cantos. Es una verdad profunda que tiene un impacto transformador en nuestras vidas cuando la comprendemos plenamente. Dios es el Rey de Reyes, el soberano supremo sobre todo lo creado. A través de este mensaje, quiero que reflexionemos sobre lo que significa para nosotros que Dios sea el Rey Supremo y cómo esta realidad debe moldear nuestra relación con Él y nuestra forma de vivir. Cuando decimos que Dios es el Rey de Reyes, estamos declarando que no hay autoridad mayor que la suya. Él gobierna sobre todos los reinos, poderes y autoridades, tanto en el cielo como en la tierra. En 1 Timoteo 6:15, Pablo describe a Dios como el único soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta afirmación nos recuerda que todo el poder y la autoridad pertenecen a Dios, y que no hay nadie que pueda igualarlo o desafiar su soberanía. Los reyes y líderes terrenales pueden gobernar por un tiempo, pero su autoridad es limitada y temporal. En contraste, la autoridad de Dios es eterna, inmutable y absoluta. Uno de los pasajes más poderosos que nos muestra la realeza de Dios es Apocalipsis 19:16, donde se describe a Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. En este contexto, vemos a Jesús regresando en gloria para establecer su reino final sobre la tierra. Esta imagen es un recordatorio de que, aunque el mundo a veces parece estar fuera de control, Dios está en su trono y al final su reino prevalecerá. No importa cuán poderosos puedan parecer los reinos humanos o cuán grande sea el caos que enfrentemos, Dios es el Rey soberano que reinará por siempre. Pero, ¿qué significa para nosotros como creyentes reconocer a Dios como nuestro Rey de Reyes? En primer lugar, significa que debemos rendirnos completamente a su autoridad. No podemos vivir una vida de fe auténtica si no hemos sometido todas las áreas de nuestra vida al gobierno de Dios. Cuando reconocemos a Dios como nuestro Rey,
estamos diciendo: Señor, tú tienes el control de mi vida, de mis decisiones, de mi futuro. Esto implica una rendición total en la que dejamos de confiar en nuestras propias habilidades y planes y nos apoyamos completamente en su dirección. En segundo lugar, reconocer a Dios como el Rey de Reyes nos invita a vivir con un profundo respeto y reverencia hacia Él. En el mundo actual, la palabra rey puede parecer distante o anticuada, ya que muchas naciones han pasado de tener monarquías absolutas a democracias o repúblicas. Sin embargo, en los tiempos bíblicos, un rey era la autoridad máxima y su palabra era la ley. No se cuestionaba al rey, se le obedecía con reverencia. De la misma manera, Dios, como nuestro Rey, merece nuestra obediencia y reverencia total. En Hebreos 12, 28, 29, se nos dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Este versículo nos recuerda que la reverencia y el respeto hacia Dios son una respuesta natural al hecho de que Él es nuestro Rey soberano. Además de la reverencia, reconocer a Dios como Rey también nos lleva a vivir en obediencia a su palabra. Como creyentes, estamos llamados a seguir las instrucciones de nuestro Rey. En Juan 14:15, Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto significa que nuestra lealtad al Rey de Reyes no se trata solo de palabras, sino de acciones. Debemos vivir conforme a los mandamientos de Dios, no porque seamos forzados a hacerlo, sino porque entendemos que su voluntad es perfecta y buena para nosotros. Uno de los aspectos más hermosos de reconocer a Dios como el Rey de Reyes es que, a pesar de su majestad y autoridad, Él es un Rey cercano y amoroso. A lo largo de la Biblia, vemos a Dios no solo como un gobernante distante y poderoso, sino como un Rey que se preocupa profundamente por su pueblo. En Salmo 145:13 se nos dice: tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Fiel es Jehová en todas sus palabras, y santo en todas sus obras. Dios es un Rey que gobierna con justicia, pero también con misericordia y fidelidad. No es un dictador severo que solo impone su voluntad. Es un Rey que ama a su pueblo y busca lo mejor para ellos. Otro aspecto importante de entender a Dios como el Rey de Reyes es que su reino es un reino eterno. Los reinos terrenales son temporales, y a lo largo de la historia hemos visto cómo imperios han surgido y caído. Pero el reino de Dios es diferente. En Daniel 7:14 se nos da una visión del reino de Cristo, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Este versículo nos da una esperanza increíble. Vivimos en un mundo que cambia constantemente, pero el reino de Dios es inmutable. Esto significa que nuestra confianza no debe estar puesta en los sistemas políticos o económicos de este mundo, sino en el reino eterno de Dios, que nunca será destruido. También debemos recordar que, como ciudadanos del reino de Dios, tenemos un papel que desempeñar en su plan. Aunque Dios es el Rey de Reyes y su voluntad se cumplirá, Él nos ha llamado a ser embajadores de su reino aquí en la tierra. En 2 Corintios 5:20, Pablo nos dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Como embajadores del Rey, nuestra misión es representar a Cristo y extender su reino a todos aquellos que aún no lo conocen. No se trata solo de vivir bajo su autoridad, sino de invitar a otros a someterse al amor y al gobierno de nuestro Rey. Finalmente, quiero cerrar este mensaje recordándote que, aunque vivimos en un mundo caído, lleno de incertidumbres y desafíos, podemos tener la confianza de que Dios sigue siendo el Rey de Reyes. Nada de lo que sucede en el mundo sorprende a Dios.
Él sigue en control y su plan se cumplirá. No importa cuán grandes sean los problemas que enfrentes, no importa cuán inestable parezca el futuro, puedes tener la certeza de que el Rey de Reyes está contigo, guiando tus pasos y sosteniéndote en medio de la tormenta. Hoy quiero invitarte a que examines tu vida y reflexiones sobre si realmente has rendido cada área de tu vida a la autoridad de Dios. ¿Estás permitiendo que el Rey de Reyes gobierne en todas tus decisiones? ¿Estás viviendo en obediencia a su palabra y buscando su voluntad por encima de la tuya? Si hay áreas en las que todavía te aferras al control, te animo a que las entregues hoy. Confía en que el Rey de Reyes tiene un plan perfecto para ti, un plan lleno de propósito, paz y esperanza. Dios, como el Rey de Reyes, merece nuestra total devoción, obediencia y confianza. Su reino es eterno, su amor es inagotable y su poder no tiene límites. Vivamos cada día con la certeza de que servimos al Rey más grande y que en su reino encontramos nuestra verdadera identidad y propósito. Que el Señor te bendiga y te dé la gracia para vivir cada día bajo su autoridad soberana. A lo largo de los siglos, la Biblia ha sido un pilar fundamental para millones de personas en todo el mundo. Es mucho más que un simple libro de historia o literatura. Es la revelación de Dios para nosotros, su pueblo. La palabra de Dios tiene autoridad absoluta porque proviene del mismo Dios, el creador del universo. A través de este mensaje, reflexionaremos sobre lo que significa vivir bajo la autoridad de la Biblia y cómo su verdad debe impactar nuestras vidas. Para empezar, necesitamos entender qué es la palabra de Dios. En 2 Timoteo 3, 16, 17, el apóstol Pablo escribe: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este versículo deja claro que la Escritura no es una creación humana, es inspirada por Dios. Cada palabra, cada instrucción en la Biblia ha sido dada con un propósito divino. La palabra de Dios es nuestra guía, nuestra fuente de sabiduría y la autoridad que debe gobernar cada aspecto de nuestra vida. Uno de los primeros aspectos de reconocer la autoridad de la palabra de Dios es comprender que, como creyentes, estamos llamados a vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Jesús mismo nos dio un ejemplo de cómo la Escritura tiene autoridad en nuestra vida diaria. En Mateo 4, cuando Jesús fue tentado por el diablo en el desierto, su respuesta a cada tentación fue citar las Escrituras. En Mateo 4:4, Jesús dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí, Jesús nos muestra que la palabra de Dios es vital para nuestra vida espiritual. No podemos vivir solo de las cosas temporales de este mundo. Necesitamos alimentarnos de la verdad de la Biblia. La autoridad de la palabra de Dios no es algo que podemos tomar a la ligera. Si creemos que la Biblia es la revelación de Dios, entonces debemos tratarla con el respeto y la obediencia que merece. Vivir bajo la autoridad de la palabra significa que nuestras decisiones, valores y comportamientos deben estar alineados con lo que Dios nos ha revelado en la Biblia. Esto no siempre es fácil, especialmente en un mundo que promueve valores que a menudo contradicen los principios bíblicos. Sin embargo, como cristianos, estamos llamados a someternos a la palabra, incluso cuando va en contra de lo que el mundo nos enseña. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos como cristianos es resistir la tentación de adaptar la palabra de Dios a nuestras preferencias personales. Vivir bajo la autoridad de la Biblia significa que no podemos tomar lo que nos gusta y descartar lo que nos incomoda. En un mundo que valora la verdad personal y la relatividad, debemos recordar que la verdad de Dios es absoluta. En 2 Pedro 1:20-21 se nos advierte: entendiendo primero esto,
que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios no está sujeta a nuestras interpretaciones o deseos. Es una verdad objetiva que debe ser obedecida en su totalidad. Además, la autoridad de la palabra de Dios no es solo para nuestro beneficio individual, sino también para edificar a la comunidad de creyentes. En Colosenses 3:16, Pablo nos exhorta: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. La palabra de Dios no solo nos instruye personalmente, sino que también nos capacita para edificar, enseñar y corregir a otros en la fe. Vivir bajo la autoridad de la Biblia significa que también estamos llamados a compartir su verdad con los demás, a ayudar a otros a caminar en la luz de la palabra. Otro aspecto crucial de la autoridad de la palabra de Dios es su capacidad para ofrecernos esperanza y consuelo. En momentos de dificultad, de pruebas, o cuando enfrentamos el dolor, la Biblia nos ofrece promesas inquebrantables de Dios. En Romanos 15:4 se nos dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Las Escrituras nos recuerdan que Dios es fiel, que sus promesas son verdaderas, y que podemos confiar en Él incluso en los momentos más oscuros de nuestra vida. Cuando vivimos bajo la autoridad de la palabra de Dios, encontramos una fuente de esperanza y fortaleza que el mundo no puede ofrecernos. Finalmente, vivir bajo la autoridad de la palabra de Dios significa que estamos llamados a compartir esta verdad con un mundo que desesperadamente la necesita. En Mateo 28, 19, 20, Jesús nos dio la gran comisión: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La palabra de Dios no está destinada a ser guardada solo para nosotros, debe ser proclamada al mundo. Como embajadores de Cristo, nuestra misión es llevar la verdad de la palabra a aquellos que aún no la han conocido. En conclusión, la autoridad de la palabra de Dios es fundamental para nuestra vida como creyentes. Es la revelación de Dios para nosotros, su guía perfecta, su instrucción y el ancla de nuestra fe. Vivir bajo su autoridad significa someter nuestras vidas, decisiones y pensamientos a lo que la Biblia enseña, permitiendo que su verdad transforme cada aspecto de nuestra vida. No podemos ignorar ni suavizar lo que Dios nos ha dado en su palabra. Debemos obedecerla, compartirla y vivir conforme a ella con fidelidad y humildad. Gracias por acompañarme en este mensaje. Que el Señor les bendiga y les guíe a vivir cada día bajo la autoridad de su palabra, confiando en que su verdad es la luz que necesitamos para caminar en este mundo, la autoridad de Dios sobre nuestras decisiones. Todos los días nos enfrentamos a decisiones grandes y pequeñas que impactan nuestras vidas. Desde cuestiones como qué carrera seguir, a quién elegir como pareja, cómo criar a nuestros hijos, hasta decisiones cotidianas sobre cómo usar nuestro tiempo. Pero como creyentes, debemos recordar que nuestras decisiones no nos pertenecen solo a nosotros. Dios, en su autoridad soberana, quiere guiar cada una de nuestras elecciones. Reconocer su autoridad sobre nuestras decisiones no solo nos trae paz, sino que también nos alinea con su plan perfecto para nuestras vidas. La Biblia nos enseña que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, y Él desea que tomemos decisiones de acuerdo con su voluntad. En Proverbios 3, 5, 6 leemos: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos reconócelo, y Él enderezará tus veredas. Este versículo es una invitación clara a confiar en Dios
en cada área de nuestra vida, incluidas nuestras decisiones. Confiar en que Él tiene un plan mejor para nosotros que cualquier cosa que podamos idear por nosotros mismos. Uno de los errores más comunes que cometemos es pensar que podemos tomar decisiones importantes basándonos solo en nuestra propia lógica, experiencia o deseos. Pero si dejamos fuera a Dios de nuestro proceso de toma de decisiones, corremos el riesgo de apartarnos de su voluntad. En Jeremías 10:23, el profeta dice: «Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos». Este pasaje nos recuerda que no somos capaces de guiarnos a nosotros mismos adecuadamente. Necesitamos la dirección divina para caminar en el camino correcto. La autoridad de Dios sobre nuestras decisiones también significa que debemos buscar su consejo en todo. Esto no solo implica orar por las decisiones grandes, como un cambio de trabajo o una mudanza, sino también involucrar a Dios en nuestras elecciones diarias. La oración no es solo para momentos de crisis, sino que es una herramienta constante para comunicarnos con Dios y buscar su guía. Filipenses 4:6 nos anima: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias». Dios está interesado en cada detalle de nuestra vida y desea que lo invitemos a participar en todas nuestras decisiones. A menudo tomamos decisiones con prisa o bajo presión, sin tomarnos el tiempo para buscar la voluntad de Dios. Sin embargo, la Biblia nos enseña la importancia de esperar en el Señor. En Isaías 40:31 se nos dice: «Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». A veces la mejor decisión que podemos tomar es detenernos, esperar y confiar en que Dios nos dará la respuesta correcta en su tiempo perfecto. Una de las formas más claras en que Dios guía nuestras decisiones es a través de su palabra. La Biblia no solo es una fuente de consuelo y aliento, sino también una guía práctica para nuestras vidas. En el Salmo 119:105 leemos: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». La palabra de Dios ilumina el camino que debemos seguir, y cuando nos enfrentamos a decisiones difíciles, debemos recurrir a las Escrituras en busca de orientación. Muchas veces, las respuestas que buscamos ya están escritas en la Biblia. Lo que necesitamos es la disposición para obedecer. Reconocer la autoridad de Dios sobre nuestras decisiones también significa que debemos estar dispuestos a aceptar su voluntad, incluso cuando no coincida con nuestros deseos o expectativas. Jesús nos dio el ejemplo supremo de sumisión a la voluntad de Dios en el jardín de Getsemaní. En Mateo 26:39 Jesús oró: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Jesús, aun siendo el Hijo de Dios, sometió su voluntad a la del Padre. Esta es una lección poderosa para nosotros. A veces lo que queremos no es lo que Dios ha planeado, y debemos estar dispuestos a decir: «Señor, hágase tu voluntad, no la mía». Es importante recordar que nuestras decisiones no solo nos afectan a nosotros, sino también a las personas que nos rodean. Las decisiones que tomamos pueden influir en nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo y en nuestra comunidad. Por lo tanto, reconocer la autoridad de Dios sobre nuestras decisiones también significa que debemos considerar cómo nuestras elecciones reflejan nuestra fe y nuestro testimonio ante los demás. En 1 Corintios 10:31, Pablo nos exhorta: «Ya sea que comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios». Cada decisión que tomamos debe glorificar a Dios, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Otra clave para vivir bajo la autoridad de Dios en nuestras decisiones es aprender a escuchar su voz.
En un mundo lleno de ruido, distracciones y opiniones, es fácil perder de vista lo que Dios nos está diciendo. Sin embargo, Jesús nos recuerda en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Dios habla a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, y a veces incluso a través de personas sabias en nuestras vidas. Pero necesitamos estar en sintonía con Él para escuchar su dirección y seguirla con fidelidad. La obediencia a la dirección de Dios puede requerir sacrificios. A veces, Dios nos llama a tomar decisiones difíciles, a hacer cosas que nos saquen de nuestra zona de confort o a renunciar a nuestros propios planes por los suyos. Pero cuando obedecemos a Dios, encontramos bendición y propósito en nuestras vidas. En Lucas 11:28, Jesús dijo, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Hay una bendición especial reservada para aquellos que no solo escuchan la voluntad de Dios, sino que la ponen en práctica en su vida diaria. Finalmente, quiero animarte hoy a que te tomes un momento para evaluar si estás permitiendo que Dios tenga la autoridad sobre tus decisiones. ¿Estás buscando su guía en cada área de tu vida? ¿Estás dispuesto a seguir su voluntad, incluso cuando sea difícil? Dios no quiere ser solo una opción entre muchas. Él desea ser la autoridad suprema en todo lo que hacemos. Al poner nuestras decisiones en sus manos, podemos tener la seguridad de que Él nos guiará hacia su propósito perfecto. Recuerda que Dios, en su soberanía, sabe lo que es mejor para ti. Él tiene un plan para tu vida que es mucho más grande y mejor de lo que puedas imaginar. Por lo tanto, no tengas miedo de rendirle tus decisiones a Él. Confía en que su plan es bueno y que, al seguir su dirección, encontrarás la paz, la bendición y el propósito que estás buscando. A lo largo de las Escrituras, Dios se revela no solo como nuestro Creador y Salvador, sino también como el juez justo que evalúa nuestras acciones, actitudes y corazones. Este aspecto de su carácter puede ser a veces incómodo de aceptar, pero es fundamental para entender su santidad, justicia y amor. Cuando hablamos de Dios como juez justo, estamos diciendo que Él es imparcial, recto y perfecto en todas sus decisiones. En Deuteronomio 32:4 se nos dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Este versículo nos recuerda que Dios no comete errores en su juicio. Todo lo que Él hace es perfecto y recto, lo que significa que cuando Él juzga, lo hace con absoluta justicia. Dios, en su papel de juez, examina no solo nuestras acciones exteriores, sino también las motivaciones y pensamientos más profundos de nuestro corazón. En 1 Samuel 16:7 se nos dice, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Mientras que los seres humanos pueden juzgar basándose en apariencias o suposiciones, Dios ve mucho más allá. Él ve lo que hay en nuestro interior, y sus juicios están basados en una verdad absoluta que solo Él conoce completamente. Uno de los aspectos más importantes de entender a Dios como juez justo es que su justicia está entrelazada con su santidad. Dios es santo, lo que significa que es completamente puro, separado del pecado y perfecto en todo sentido. Debido a su santidad, Dios no puede tolerar el pecado, y su justicia demanda que el pecado sea castigado. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto puede sonar duro, pero es una realidad que no podemos ignorar. Dios, en su justicia, no puede pasar por alto el pecado. Pero aquí es donde entra la maravillosa gracia de Dios. Aunque su justicia demanda un castigo, su amor y misericordia nos ofrecen una salida a través de Jesucristo. En la cruz, vemos la culminación perfecta de la justicia y la misericordia de Dios. Jesús tomó sobre sí mismo el castigo que merecíamos, satisfaciendo la justicia de Dios para que pudiéramos ser perdonados.
Romanos 3, 25-26 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Esto nos muestra que Dios no compromete su justicia. Él sigue siendo justo al castigar el pecado, pero también es el que justifica al pecador que pone su fe en Jesús. Esto es una demostración clara de que Dios es un juez justo, pero también un juez lleno de gracia. Otro aspecto importante de la justicia de Dios es que Él no hace acepción de personas. En Romanos 2:11 se nos dice: porque no hay acepción de personas para con Dios. A diferencia de los juicios humanos, que a menudo están influenciados por prejuicios, favoritismos o emociones, el juicio de Dios es completamente imparcial. Él juzga a cada persona con el mismo estándar de justicia, sin importar su estatus, riqueza, posición o influencia. Esto nos da la certeza de que podemos confiar en que su juicio es siempre recto y justo. Ahora, a pesar de que Dios es un juez justo, también debemos recordar que Él es paciente y misericordioso. En 2 Pedro 3:9 se nos dice: el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aunque Dios podría juzgar el pecado de inmediato, Él nos da tiempo para arrepentirnos y volvernos a Él. Su paciencia es una expresión de su amor y deseo de que todos lleguen al arrepentimiento. Pero es importante no tomar su paciencia como una licencia para vivir en pecado, ya que el juicio de Dios es seguro para aquellos que no se arrepienten. Además, la Biblia nos enseña que todos compareceremos ante el trono de Dios para ser juzgados. En 2 Corintios 5:10 leemos: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este versículo nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias eternas y que cada uno de nosotros será responsable ante Dios por la manera en que vivimos nuestras vidas. La realidad del juicio de Dios también debe llevarnos a examinar nuestras vidas con honestidad y humildad. ¿Estamos viviendo de una manera que honra a Dios y refleja su santidad? ¿Estamos conscientes de que nuestras decisiones y acciones serán juzgadas? En lugar de vivir con temor, debemos ver esta verdad como una motivación para vivir de acuerdo con los principios de Dios y buscar su voluntad en todas las áreas de nuestra vida. En 1 Juan 1:9 se nos da una promesa alentadora. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios, en su justicia, es fiel para perdonarnos cuando nos arrepentimos sinceramente. La justicia de Dios también se refleja en su deseo de establecer un mundo de justicia y rectitud. A lo largo de la Biblia, vemos que Dios promete que un día hará justicia a todos aquellos que han sido oprimidos, maltratados o injustamente acusados. En Apocalipsis 21:4 se nos da la esperanza de un mundo futuro donde enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Este es el juicio final de Dios, donde eliminará todo mal y establecerá su reino de justicia para siempre. Finalmente, quiero invitarte a que reflexiones sobre cómo ves a Dios como juez justo. A veces, podemos caer en el error de ver a Dios solo como un juez severo y temible, olvidando que su justicia está equilibrada con su misericordia. Otras veces, podemos enfocarnos tanto en su amor que ignoramos la realidad de su justicia. Sin embargo, ambas cosas son esenciales para entender el carácter completo de Dios. Él es justo y santo, pero también es amoroso y misericordioso. Hoy te invito a que examines tu corazón y te acerques a Dios con humildad, sabiendo que Él es un juez justo que ve más allá de nuestras acciones externas.
Si hay áreas en tu vida que necesitas rendir a Él, hazlo con confianza, sabiendo que Él está dispuesto a perdonar y restaurar. Y vive con la seguridad de que el juicio de Dios es siempre justo y que un día toda injusticia será rectificada. Gracias por acompañarme en este mensaje. Que el Señor te bendiga y te guíe en el camino de su justicia, y que siempre puedas confiar en su juicio justo y perfecto. Hasta la próxima. Cuando hablamos de someternos a la autoridad de Dios, estamos hablando de rendirnos completamente a su dirección, de entregarle cada aspecto de nuestras vidas, desde nuestras decisiones hasta nuestras luchas más profundas. En un mundo que exalta la independencia y la autosuficiencia, la idea de someterse a alguien más, incluso a Dios, puede ser difícil de aceptar. Sin embargo, la Biblia nos enseña que solo cuando nos sometemos a Dios encontramos verdadera libertad, propósito y paz. El primer paso para someternos a la autoridad de Dios es reconocer que Él es el creador de todas las cosas y que su conocimiento y sabiduría superan con creces nuestra comprensión limitada. En Isaías 55, 8, 9, Dios nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este pasaje nos recuerda que, aunque a veces no entendamos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, podemos confiar en que Él tiene un plan perfecto y que su autoridad es digna de ser reconocida. Someterse a la autoridad de Dios no significa vivir una vida sin decisiones propias, sino aprender a alinear nuestras decisiones con su voluntad. En Proverbios 3, 5, 6 se nos exhorta: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este es un llamado a confiar plenamente en Dios, a no depender únicamente de nuestra lógica o comprensión, sino a permitir que Dios guíe nuestros pasos en todo lo que hacemos. Muchas veces intentamos tomar el control de nuestras vidas, pero cuando lo hacemos, a menudo encontramos frustración y fracaso. En cambio, cuando nos rendimos a la guía de Dios, encontramos paz y dirección. Jesús mismo nos dio el ejemplo perfecto de sumisión a la autoridad de Dios. En Mateo 26:39, durante su oración en el jardín de Getsemaní, Jesús dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús, aun siendo el Hijo de Dios, se sometió completamente a la voluntad del Padre, incluso cuando eso significaba enfrentar el sufrimiento y la muerte. Esta es la máxima expresión de sumisión y obediencia. Si Jesús, siendo perfecto, se sometió a la autoridad del Padre, ¿cuánto más nosotros, que dependemos de su gracia y misericordia, debemos someternos a su voluntad? Someterse a la autoridad de Dios también significa confiar en que Él tiene el control sobre nuestras vidas, incluso cuando las circunstancias parecen estar fuera de control. En Romanos 8:28 se nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta es una promesa poderosa que nos asegura que, aunque no siempre entendamos por qué suceden ciertas cosas, podemos confiar en que Dios está obrando para nuestro bien. Someterse a su autoridad es soltar el control y confiar en que Él está en control. A menudo luchamos con la idea de someternos a Dios porque queremos tener el control de nuestras vidas. Nos aferramos a nuestras propias ideas, planes y deseos, pensando que sabemos lo que es mejor para nosotros. Pero la realidad es que nuestros pensamientos y planes son limitados y a menudo están influenciados por el miedo, el egoísmo o la falta de perspectiva. En cambio, Dios ve el panorama completo. Él sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no lo podemos ver. En Jeremías 29:11, Dios nos dice:
Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Así que, queridos amigos, someterse a la autoridad de Dios es confiar en un plan perfecto, mucho mejor de lo que podríamos imaginar. En su dirección encontramos descanso, fortaleza y paz para enfrentar cualquier circunstancia. Jesús nos invita a llevar nuestras cargas a Él, prometiéndonos un descanso para nuestras almas y su compañía constante en cada paso del camino. Recordemos también que, al seguir su guía, somos protegidos de errores y decisiones que podrían alejarnos de su propósito. Dios, en su infinito amor, nos enseña el camino correcto y fija sus ojos en nosotros para guiarnos con cuidado. Gracias por acompañarme en este espacio de reflexión. Espero que estas palabras hayan sido de bendición para tu vida. No olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario y compartir este mensaje con alguien que lo necesite. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga abundantemente.